Hola, 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 hola. Buenas noches. Hola, queridos hermanos. Bendiciones, la paz del Señor esté sobre todos ustedes, mis fieles hermanos en la fe, que están con nosotros a través de nuestra meditación de la palabra de Dios. A ver, sáquese los lentes. Que me saque los lentes ya. Me había olvidado. Quiero bendecirte, pueblo cristiano de Dios. Quiero decirte que estamos juntos orando y perseverando en el camino del Señor, luchando por ser fieles, que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de avaricia, de las codicias de este mundo. Estamos en la pelea y nada, bendecirte una vez más, hermano mío, fiel en las cosas de Dios. Y a ti, querido amigo y amiga, un abrazo bien grande. Ya ustedes saben algo. Ustedes son la razón, el motivo por el cual nosotros estamos aquí meditando la palabra de Dios, porque el Señor nos ha dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio, no solo al pueblo cristiano que ya conoce la palabra de Dios, que estamos en los caminos del Señor, sino de manera especial aquellos que no están con Jesucristo todavía. El Señor nos ha dicho: id y predicad, haced discípulos en todas las naciones. Así es que estamos predicando al autor de la vida, estamos predicando al que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que si usted quiere vivir, tiene que venir a Jesús, al Señor de gloria. Ay, venga Cristo, venga. Lo invito, la invito. ¿Ah? No desprecie una salvación tan grande como esta salvación que el Señor nos ha dado. Hoy quiero llevarlos una vez más. Ya ustedes saben, estamos atentos a todos los acontecimientos a nivel del mundo entero. De manera especial seguimos mirando atentamente a nuestro amado pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Por qué? Porque los amamos y porque no dejamos de orar, pidiendo al Señor su favor, su misericordia, su clemencia por su pueblo amado. Dios en su bondad y en su misericordia los haga volver y puedan estar en paz con el Dios Todopoderoso. Nada más hermoso, nada más maravilloso que caminar con Dios aquí en la tierra. Camine, yo la invito. Yo lo invito. ¿Cuántos años tiene de vida? Ha caminado solo, ha caminado sola. Ahora el Señor lo llama a venir a caminar con Él. Venga el Señor Jesucristo. No, usted sobre la faz de la tierra no puede tener mejor compañía que la del Hijo de Dios. No hay otra mejor compañía. Dios es todo en nuestras vidas y nosotros al menos yo particularmente se lo he dicho al Señor: yo no puedo vivir sin ti, mi bello y maravilloso Dios del universo. Bueno, lamentable lo que ha pasado en Texas, muy lamentable las inundaciones, lamentable la cantidad de muertos. Dios mío, ojalá no existan más desaparecidos, más muertos. Esperemos, Dios mío santo, que no suba esa cifra tan alarmante, que dé más dolor todavía. De verdad lo lamentamos y seguimos atentos, ¿no? Atentos a lo que sucede, atentos a cómo se sigue moviendo el tablero político, como dicen los analistas, se sigue moviendo y seguimos mirando a las potencias que han surgido, las que van de alguna manera en su poderío, van cayendo o van un poco menguando en su gran poder que han tenido a nivel mundial. Pero creo que todo está regulado por la mano del Dios Todopoderoso. Yo alabo a Dios porque al final se hará en esta tierra, y aunque los habitantes que estamos aquí no quieran o no, alguien no quiera que la perfecta voluntad de Dios sea hecha, al final es solo su voluntad la que prevalecerá y permanecerá para siempre. Vamos, vamos. Seguimos viendo la guerra entre Estados Unidos y el BRIC,
seguimos escuchando ese enfrentamiento que hoy tiene el presidente norteamericano con el presidente Lula da Silva de Brasil. Esperemos que todo llegue a paz, tiene que haber paz. Las naciones, y especialmente la nación que ha tenido tanto poder, tiene que entender que hay otras naciones que han tenido un tiempo para hacer lo recto, lo bueno, y si se equivocaron, bueno, es humano, ¿no? Aprender a reconocer que nos hemos equivocado y dejar que otras naciones también surjan. Nada más hermoso que ellos sigan con su gran poder, ¿no? Con su poder que tienen, y que permitan que otras naciones también surjan en poder. A mí me gusta mucho China también, de verdad, ver cómo avanza, particularmente a mí mucho la inteligencia artificial. No es cosa, creo que eso está ligado a los últimos tiempos, y especialmente el poder de las tinieblas vendrá, y creo que algo hará con esta inteligencia artificial. Pero bueno, aquí estamos, y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que la ciencia aumentará, y nos damos cuenta cómo hay un aumento en la ciencia, y China es uno de los países que más avanza en esto, ¿no? En la tecnología, un avance que tienen. Hacen unos puentes, edifican cosas que a veces a uno parece que no es verdad, de verdad, increíble, increíble. Y China está en todas partes, en toda la faz de la tierra. Hay que reconocerlo, y pues Dios sabe qué países, qué naciones son las que al final de los tiempos van a estar en su hegemonía gobernando aquí en la tierra. Sí, es así, es así, es así. Rusia también. Es sorprendente ver, a pesar de tantas sanciones, una guerra y tantas cosas que ha atravesado, bueno, Rusia sigue siendo una potencia. Así es que hay que estar atentos al calendario profético de nuestro Dios y ver pues que tienen que surgir las naciones que Dios va a usar en los últimos tiempos. Eso sí que sucederá, aunque el presidente norteamericano diga que no. Así va a ser, así va a ser. Así es que esperemos que todo lo contrario, en vez de dedicarse a hacer guerra, a pelear con otros pueblos, se dedique un poco más a ver lo que ocurre en su propio pueblo, en su propia tierra, en su propia nación. Por ejemplo, Texas necesita mucho hoy de su presidente, de las autoridades. Tienen que ayudar y tienen que volver a reconstruir todo lo que lamentablemente estas inundaciones destruyeron. Pero nos queda claro, no miren, ni todos los meteorólogos ni la ciencia más grande pueden traer o avisar al hombre cuando viene una catástrofe. El recalentamiento global nos pasa factura, y de manera especial parece ser que las naciones que más han contaminado, las más poderosas, son las más azotadas. Muy triste, muy lamentable. Qué pena que en países pequeños como el mío la corrupción, la injusticia, la podredumbre, la politiquería, políticos corruptos sea lo que destruye estos pueblos. Porque nosotros casi no enfrentamos mucha situación en cuanto al clima y todo esto, ¿no? Pero la corrupción es triste, es la violencia y todo lo demás que se da en pueblos como el mío. Que Dios tenga misericordia. Yo sigo creyendo, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Así es que hoy ya no caminamos solos, tenemos al autor de la vida, a Jesús de Nazaret. Amigos, estábamos meditando, qué linda reflexión en el libro el libro de Juan, cuando el Señor Jesucristo dijo: y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Nos fuimos a meditar rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo. Y dijo el Señor Jesús a Nicodemo, a este fariseo muy estudioso,
y que pues fue a visitarlo, a buscarlo de noche al Señor Jesucristo, y es a quien el Señor le dice que era necesario que él naciera de nuevo. Es necesario, es apremiante, es urgente que tú también, amiga, amigo mío, nazcas de nuevo. Y el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hay momentos que pensamos que el desierto es muerte, el desierto es destrucción, pero déjeme decirle algo, que muchas veces entramos a un desierto para vida, entramos a un desierto para ser regenerados, entramos a un desierto para ser quebrantados, transformados. El desierto fue como si el martillo que fue transformando y cambiando la vida de un hombre llamado Moisés. Él mató a un egipcio y después, cuando el faraón se enteró y comenzó a perseguir a Moisés, Moisés tuvo que huir, huyó al desierto. Entonces fueron 40 años que Dios lo tuvo a Moisés en el desierto, y esos 40 años sirvieron para transformar, para cambiar todo lo que Dios quería cambiar en la vida de este gran hombre. Al final, Dios le hace el llamado a través de una zarza ardiendo y le dice que él es el escogido para liberar a su pueblo. No era en el tiempo de Moisés, no era en ese tiempo cuando él vio que los egipcios estaban, y especialmente un capataz, golpeando a su pueblo amado, a su pueblo hebreo. Sacó una daga o una espada y mató al egipcio. No era ese el tiempo que Dios había preparado para que él sea el libertador, el instrumento que Dios usaría para liberar a su pueblo. El tiempo es de Dios. Solo Dios sabe el día, la hora, el momento en que Él nos escoge, nos llama. Y así lo hizo con Moisés, lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con todos aquellos hombres y mujeres que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado. Y siéntase usted, amigo, amiga mía, si el Señor le está llamando, siéntase agradecido, honrado, porque Dios le está haciendo el llamado a venir al redil, a convertirse en un discípulo de Jesús de Nazaret. Usted ya ha estado en el mundo, ya cuántos años, no sé. El mundo muchas veces solo nos trae dolor, tristeza, quebranto en el corazón, angustia en el alma, aflicciones. Bueno, y lo poco que se ha disfrutado muchas veces más es el sufrimiento que lo que hemos disfrutado. Pero yo quiero volver a leer ahora. ¿En qué parte está? En el libro de Números, capítulo 21. Yo quiero que volvamos. Alguna vez meditamos en este pasaje, pero es tan hermoso que yo quiero que ustedes, mis amigos, porque nosotros traemos aquí la Biblia, la palabra de Dios, y por eso reflexión bíblica, la meditación de la palabra. Yo traigo el libro, la Biblia, el libro de los libros. Entonces, vamos a leer ese pasaje en el cual Moisés levantó la serpiente, lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, porque todo tiene que ser probado en la palabra de Dios. Dice en el capítulo 21, el versículo 4, escuche bien. ¿Y por qué? Escuchemos bien todos, aquellos que nos escuchan, aquellos que nos escucharán después. Siempre les daré la bienvenida y siempre daré un abrazo fraterno para usted que se ha suscrito a mi canal, a usted, amiga, amigo mío. Aquellos que se siguen suscribiendo, sean bienvenidos y benditos del Señor, benditas, porque nosotros oramos por vosotros. Nosotros le pedimos a Dios por la vida de todos ustedes. En el versículo 4 dice de este capítulo, en este libro de Números, capítulo 21, dice así la palabra de Dios. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ese es el versículo 4. ¿Qué es lo primero que nos damos cuenta en este versículo al leerlo? Bueno, ellos ya parten, van por el camino del Mar Rojo, han salido, han atravesado el mar,
en seco, han visto la gloria de Dios y ellos siguen avanzando en el camino, van por el camino del Mar Rojo. Dice, para rodear, bueno, la tierra. Pero aquí, en lo que van avanzando por el camino, dice, se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó. ¿Qué se provocó en el corazón del pueblo judío, del pueblo hebreo? Un desánimo por el camino. Posiblemente el camino era desértico. Y aquí ellos van a hablar. ¿Qué veían? ¿Qué veían sus ojos? Escuche lo que dice. En el versículo 5 dice, y habló el pueblo. ¿Sí estamos bien con el volumen? Apenita, ¿no? Apenita. Yo mismo para oírme. Creo ahí está mejor. Gracias, mi amor, gracias. Dice, y habló el pueblo habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué dijeron? ¿Qué habló el pueblo contra Dios? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, esto no solo va a ocurrir con Israel. Esto puede ocurrir con usted, mi hermano, mi hermana, conmigo. Hay momentos que nos desanimamos, nos desalentamos. Yo, en estas casi 3 décadas que yo sirvo a mi Señor, particularmente nunca he sentido desánimo, y menos, como dice el pueblo, habla y dice, ¿por qué nos trajiste? Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos estaban viendo con los ojos humanos, físicos, y solo miraban el desierto, un desierto delante de sus ojos, y por todos lados ellos veían era el desierto. Y luego hablan contra Dios y contra Moisés, reprochándole de manera especial al representante de Dios aquí en la tierra, que era Moisés, y le dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos estaban pensando en ese momento que Moisés los había sacado por encomienda, por mandato de Dios, de allá de Egipto, en el lugar donde estaban esclavos por más de 400 años. Creo que son 430 años los que estuvo Israel esclavo ahí en Egipto. Pasaron varias generaciones, entre ellos también pasó José, que había sido gobernador de Egipto. Y sabemos la historia maravillosa, esta historia fabulosa, preciosa que es de José. Ahora Dios, después de 400 años y más, el Señor se acordó de su pueblo y decidió liberarlo, sacarlo de esa esclavitud. Pero hay momentos que somos muy malagradecidos con Dios. Y el pueblo se estaba dejando influenciar por lo que sus ojos veían. Pero habían visto la gloria de Dios. Ellos habían caminado en la gloria. Ellos habían mirado las maravillas del Dios Todopoderoso. Antes de sacarlos de Egipto, Dios hizo proezas, Dios hizo milagros, maravillas ante Faraón y ante todo el pueblo, la nación egipcia y el pueblo judío, y todos los pueblos que estaban cerca escucharon la gloria y la magnificencia, la grandeza del Dios Todopoderoso. Ahora ellos están, dice, se desanimó el pueblo en el camino. Se desanimaron porque comenzaron a ver el desierto y posiblemente estoy convencida que el Dios del cielo permitía que vean solo desierto. No veían árboles, plantas, ríos, nada, solo el desierto. Y Dios permitía que lo vean. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle a su pueblo a caminar en un desierto o en una tierra fértil, en cualquier lugar, a caminar por fe, creyendo, confiando plenamente solo en Él. Que así como Él había sido tan poderoso para abrir el mar rojo y sacarlos en seco caminando, y cuando el pueblo egipcio entró al mar pensando que también podían atravesar el mar, Dios permitió por medio de su siervo Moisés, que le había dado todo el poder, unir las aguas y murieron los egipcios. Nada de lo que el pueblo hebreo había visto ellos tenían memoria, estaban tan solo fastidiados, estaban desanimados. Mire, cuando uno permite que el desánimo se apodere de uno,
se apodere de nosotros, podemos terminar pecando contra Dios horriblemente. Porque en ese desánimo ellos terminaron hablando mal contra Dios y contra Moisés. No permitas, hermano, hermana mía, que el desánimo te toque. Yo le decía, yo en los años que camino no recuerdo yo haber tenido nunca un desánimo, yo me quiero volver al mundo, nunca, 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 nunca. No sé, ¿será que lo mío fue algo, hablando de mi testimonio, ¿no? Porque hay tantos testimonios gloriosos en esta tierra, pero no sé, ¿será que lo mío fue un testimonio más, pero especial? No lo sé, yo no creo eso, pero de verdad que yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo nunca. Yo he servido a mi Dios. Basta que a mí me hagan la invitación o me llamen, o de la propia congregación en la cual he estado, me inviten a predicar, o veía hermanos que necesitaban ayuda, y si yo podía, yo nunca dije no, nunca. Recuerdo mi primera predicación en una cárcel aquí en esta ciudad. Es una cárcel muy grande, y unos hermanos, yo me enteré de la congregación, era muy grande, el centro evangelístico era muy grande donde yo me congregaba, y me enteré que ellos iban a predicar a los parques, a las plazas, a las cárceles. Y yo me acerqué un día y le dije a uno de los hermanos, le dije: hermano, ¿puedo ir con ustedes? Y yo no tenía, yo desconocía que eso venía de Dios. Porque cuando uno tiene meses de conversión, uno no entiende nada, uno no sabe nada. Pero este hermano me miró y me dijo: claro, hermana, pero es maravilloso. ¿Sabe por qué? Me dijo: porque a todos hay que invitarlos, hay que decirles que vamos, hermanos. Me fascina usted porque usted ha venido a buscarnos, usted tiene motor propio. Usted sola ha buscado, pero no era yo sola, era que Dios me estaba empujando. Él quería que yo entienda que tenía un llamado, y mi llamado era evangelístico. Ese día nos pusimos de acuerdo. Recuerdo que era un fin de semana. Me dijo: el sábado estamos nosotros en la cárcel, si usted nos quiere acompañar. Creo que era un viernes que yo le hablé, o jueves. Y le dije: sí quiero ir, no importa, si yo tengo que ayudarles a cargar algo, no sé, ustedes han de llevar algo a la cárcel. Se le llevaba a veces cosas básicas como pasta, cepillos dentales y cosas así, jabón. Entonces les dije: yo les ayudo a llevar cualquier, no sé, cualquier cartón, paquete, lo que sea. Yo tenía el deseo, había nacido en mi corazón el deseo de servir a Dios. Aquel día, cuando yo llegué a la penitenciaría, a la cárcel aquí, es una cárcel enorme, en mi vida había estado ahí, yo no conocía. Cuando mis pies se pusieron, a uno lo revisan y todo. Nunca me revisaron a mí mayormente, le agradezco a Dios, casi nada. Yo llevé solo una Biblia en la mano, más nada. Y me hicieron pasar enseguida, todo venía de parte de Dios. Cuando entré a ese pabellón, era algo tan grande, había tantos presos allí, que recuerdo, miré al cielo y le dije: Dios, estás aquí conmigo. Y cuando ya llegamos, los presos se vienen y se acercan a nosotros. Cuando me di cuenta, habían muchos, 100, 200, 300, no sé cuántos. Y entonces los hermanos rápido hacen el círculo y comienzan a predicar. Y hay un hermano y me dice: hermana, ¿quieres tú dar tu testimonio? ¿Quieres tú predicar? Yo dije: sí, yo vine para ayudarles a cargar. Me lo quedé viendo y lo miré y le dije: sí. Ese día, recuerdo, empezó la evangelista Silvia Salvatierra Mora. En esa cárcel comencé a predicar lo que primero di, mi testimonio. Yo esto, yo moribunda, yo aquello, esto, lo de aquí, lo de allá. Estaba sin Dios, no tenía luz, no había esperanza en mi vida, hasta que vino el Hijo de Dios.
Y bueno, comencé a predicarles. Fue realmente maravilloso. A partir de ese día yo no me desvinculé de ellos y ellos se dieron cuenta de algo. Ellos comenzaron a ver lo que yo no veía. Ellos comenzaron a ver que Dios me usaba, que Dios me había llamado como evangelista. Entonces cambiaron los papeles. Ahora ellos me querían cargar a mí, porque ellos sabían que Dios me estaba usando y que Dios comenzaron a darse cuenta que había un llamado evangelístico. Ahí nació la evangelista de este país, una de las evangelistas, porque el Señor en su misericordia, ¿a cuántos aquí en mi país nos habrá llamado al evangelismo? Y para mí es un honor, mi amiga, mi amigo. Para mí es un privilegio. Usted no tiene idea de cuánto se complace mi alma de servir al Dios de los espíritus, de servir al Dios de toda carne, de toda criatura. Para mí es un honor. Me gozo en el Señor de que así sea. Me gozo en Dios. Bendito sea mi Dios, que llamó a una mujer simple, sin nada que ofrecerle, sin nada que ofrecerle. Lo único que tenía era una vida destruida, acabada, sin sueños, sin ilusiones, sin nada. Pero Él me llamó, Él me escogió, y fue como que su voz me dijo: ¿quieres trabajar en mi viña? ¿Quieres trabajar en mi viña? Y yo le dije sí. Y comenzó mi vida, que van para 3 décadas. No he cesado de predicar. Basta una persona perdida en el pecado. Basta una persona con problemas. Suficiente para mí una invitación por carta, por teléfono, por solo hablándome: ¿quieres venir a predicar? Y yo estaba ahí. Y no he cesado y espero no cesar hasta el final de mi camino, seguir predicando. Y nunca que yo recuerde me he desanimado. Que yo recuerde, nunca, jamás, jamás. Sí, he pasado por momentos tal vez donde: Señor, mira esto, ya quisiera cerrar mis ojos, irme contigo. Sí, esos momentos sí, pero un desánimo, bendito y alabado sea Dios, porque no me lo ha permitido el Señor. No me lo ha permitido, porque miren el desánimo. El pueblo se desanimó, y en ese desánimo el enemigo les abrió los ojos para que vean el desierto. Miren, ahí está ese desierto. No tienen agua, no hay árboles fructíferos, no hay nada. Aquí no hay nada. Posiblemente eso les susurraba al oído, a la mente, al pueblo hebreo, a los judíos que iban por este camino en el desierto. Miren, solo un desierto de allá los sacó de Egipto para hacerlos morir aquí. Y ellos comenzaron a repetir las mentiras satánicas. Cuando nos desanimamos, cuando nos desalentamos y eso se apodera de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos cometer pecados que ni siquiera nosotros imaginamos. Así es que no se desanime, hermano. Mire, dijo el Señor Jesucristo: a causa del avance de la maldad, de la suciedad, de la podredumbre, el amor de muchos se enfriará. Ay, hermano querido, que no se ha quitado de tu corazón nunca el primer amor. Volveos al primer amor. Nunca en tibieza espiritual, jamás claudicando entre dos pensamientos: el mundo o Jesucristo, Jesucristo o el mundo. Jamás, jamás. Tome la firme decisión. Eso pasó conmigo, la firme decisión. Me voy, camino con Él. Lo dejé todo, no miré nada. Yo creo que esto, por eso digo, vino tanto de Dios. Yo no miré nada, yo no me aferré. Aquí tengo casa, he trabajado con esta persona, tenemos nada, miré nada. Tan solo dije sí cuando me invitaron a recibir a Jesús de Nazaret en mi corazón. Y este es el testimonio. Y aquí está una mujer renovada, transformada, regenerada por casi 3 décadas por el gran poder de aquel que vive y que reina por siempre. Su nombre es Jesús, el que ama mi alma, el que ama mi alma, el que ama mi corazón, el que adora mi corazón. Y dice que el pueblo habló contra Moisés y contra Dios.
Y comenzaron a reprocharle a Moisés: ¿por qué nos trajiste? Dice: nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan, tampoco hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, posiblemente del maná. Ya estaban cansados, fastidiados. El pueblo está murmurando y ahora está hablando contra Dios y contra Moisés. ¿Qué estaban mirando? Con los ojos humanos, físicos. Recuerde que con Dios es por fe. Usted tiene que creer, con el Dios de los cielos. Usted primero cree y luego ve. Usted no va a ver la gloria, usted no va a ver el poderío, la gracia divina derramándose sobre su vida si usted no cree. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer. Con el Dios del cielo usted tiene que creer. No es como nosotros hemos caminado toda la vida aquí, viendo y pajarito volando. Yo tengo que ver para creer. Así hay mucha gente que no ha recibido a Jesús en sus corazones. No, yo tengo que ver para creer. Van camino al infierno si no se arrepienten. Porque el Señor dice: tienes que creer. Al que cree, le dijo Cristo un día a un hombre: si tú crees, bien puedes, ¿verdad? Que sí. Porque al que cree, todo le es posible. Y un hombre que había traído a su hijo endemoniado a los discípulos, no lo pudieron liberar. Ese hombre rápido le contestó y le dijo: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Creo, Señor, pero hay sombras que se quieren apoderar de mi corazón para que yo no crea. Ayúdame, por favor. Y el Señor Jesucristo inmediatamente le hizo el milagro. Al que cree, todo le es posible. Si tú puedes creer en este día, amiga, amigo mío, bien puedes también. Y si crees, todo te será posible. ¿Qué problema tienes? ¿Cuál es tu angustia? Si estás deprimido, ¿por qué estás deprimida o deprimido? ¿Qué está pasando en tu vida? El Dios omnipotente lo sabe todo. Espera que tú lo digas ahora, que tú lo confieses. Que tú digas: esto me aqueja, este problema tengo, y puedas declarar con tu boca: yo ya no puedo, oh Dios de los cielos. A Dios le encanta cuando decimos eso: ya no puedo, porque es como si el cielo se abre y el Dios del cielo nos dice: entonces ahora yo puedo. Y Él comienza a hacer lo que tú y yo no imaginamos. Ay, Dios, te amo, Padre. Te amo, Señor Jesús. Hay un cántico que dice: Señor, llévame a tus atrios, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Dígale, hermano, suplíquele al Señor, ruéguele. Llévame al lugar santísimo,
tócame, 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 límpiame, heme aquí. Henos aquí, Señor Jesús, a tus pies, alabando tu nombre, publicando, gritando ante el mundo tu grandeza, porque eres hermoso, eres precioso, y no hay otro más bello y glorioso que tú, mi buen Señor. Por eso usted no tiene que dar cabida al desánimo, porque usted va a hablar contra Dios y contra los siervos del Dios viviente. Eso le pasó, no hay pan, no hay agua, y estamos hartos, cansados de este pan liviano. Y escuche, luego dice en el versículo 6, he leído el 4 y el 5, es ese Números capítulo 21, 4 y 5. El versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Escuchó? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ese es el versículo 6. ¿Escuchó? Dios, ¿quién envió? ¿Quién permitió que se alborotaran las serpientes? Las serpientes en el desierto siempre estuvieron ahí, pero mientras el pueblo caminaba humilde y en obediencia a Dios, las serpientes estaban bajo el control divino. Cuando el pueblo murmura contra Dios y contra Moisés y pecaron, hicieron lo malo, dice que Dios mismo envió entre el pueblo serpientes venenosas. Dice que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, mucho pueblo israelita muere a causa de estas serpientes venenosas. Así es el pecado, es veneno mortal para tu vida. Y escucha, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo rápido se dio cuenta. Si no se arrepentían, iban a morir todos. Y rápido el mismo Dios de los cielos, que es paciente, misericordioso y compasivo, los guía. Es como si tocó el corazón, la mente de ellos para que reaccionen. Dice su palabra en el libro de Romanos capítulo 2, que es el mismo Dios del universo el que nos guía al arrepentimiento, porque por naturaleza nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos a hacer lo que queremos, a hacer nuestra voluntad. Pero Dios, en su infinita bondad, tiene millones sobre la faz de la tierra, en tiempos pasados y en tiempos actuales, que los está guiando. A otros ya nos guió y nos sigue guiando cada día al arrepentimiento. Dios es rico en misericordia. Que Dios como tú, Dios de los cielos, que perdonas el pecado y olvidas la rebelión de tu pueblo. No hay Dios más grande que tú. Dios envía las serpientes. Mucho pueblo muere por estas serpientes venenosas. Rápido el pueblo reacciona y se da cuenta y reconocen y dicen: hemos pecado contra Dios. Hemos hablado contra Dios y contra ti, Moisés. Ruega a Dios o a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y ahí la bondad de Dios de inclinar el corazón de su siervo para que ruegue, para que ore, para que suplique por el pueblo. Y Moisés oró como hombre de Dios. Él amaba a su pueblo y a ese nivel Dios quería llevarlo. Cuando estuvo 40 años en el desierto siendo tratado, quebrantado, transformado por el poder divino, ahora 40 años más que Dios va a seguir tratando con la vida de su siervo Moisés, pero esos 40 años lo va a llevar por el desierto con el pueblo hebreo, porque 40 años Dios los tuvo en el desierto por rebelarse, por incrédulos, porque cuando fueron a reconocer la tierra, en vez de venir con fe, vinieron 10, 12 espías, envió Moisés.
uno de cada tribu. Eran 12 las tribus y son 12 las tribus de Israel. 2 tenían fe, los 10 incredulidad. Y comenzaron a hablarle esos 10 a todo el pueblo. No, la tierra está fértil, aquí están las uvas, los melocotones son enormes, todo es maravilloso, pero allá hay gigantes, son hombres tan grandes, nos van a devorar, nos van a destruir, no los vamos a poder vencer. 2 se pararon en la fe, Josué y Caleb, y ellos comenzaron a exhortar y a decirle al pueblo y a Moisés: nosotros tenemos a Dios, Jehová nuestro Dios vencerá a nuestros enemigos y nosotros los devoraremos como un pancito, como un pan. Tenían fe, y eso es lo que Dios quiere, que tengamos fe, que le creamos a Él. ¿Sabe? Estos 2 hombres mueven el corazón de Dios, pero igual Dios iba a castigar la incredulidad, porque ni todo lo que seguían viendo los llevó a cambiar. Muy bien, el pueblo se rebeló, el pueblo escuchó la voz de los 10 espías incrédulos y se rebelaron también contra Dios y contra Moisés, y Dios castigó esa rebelión del pueblo. Muy bien, 40 días y 40 noches tardaron en reconocer la tierra y se dieron cuenta que era una tierra fructífera, tierra que fluye leche y miel. Bueno, ahora los voy a tener 40 años en el desierto divagando, dando vueltas hasta que entiendan que tienen que creer. Así estuvieron 40 años. Aquí hay uno de las historias, de los pasajes tan hermosos y tan tristes que vivieron, porque aquí murió mucho pueblo por rebelarse. Lo decía, lo acabamos de leer. Se rebelaron contra Dios. Se rebelaron, mis amigos. Usted no se rebele, mejor camine, acéptelo a Dios y téngalo como su amigo. Y escuche, Moisés oró. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o una serpiente, sí, ardiente de bronce bruñido. Hazte una serpiente, dice, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ese es el versículo 8. Escuchó otra vez. Entonces Jehová Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Vivirá. Se apagó. Allá movió el cable. Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ay, es un vislumbre revelándonos Dios que esto iba a ser un día nuestro Dios, pero no iba a haber en un madero, no iba a estar una serpiente de bronce para siempre, no. Llegaría el día en que el Dios omnipotente permitiría que su Hijo Santo sea crucificado, llevado y puesto en un madero, llevado a la crucifixión, clavado, puesto en un madero. Ahora Jesucristo nos dice: y si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Ahora el Señor nos llama. Aquí la serpiente de bronce, dice la palabra de Dios. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente o de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Y qué cree que emana ahora de la cruz? ¿Y qué cree, amigo, amiga? Si miramos a la cruz de Jesús, emana la vida, sale la vida, hay vida, mi amigo. El pecado nos había matado, nos había muerto, como dice su palabra. Por eso, esto es lo que Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
almas tenga vida eterna. ¿Qué vino a darnos Jesús de Nazaret? Vida eterna. Así como las serpientes venenosas mordían al pueblo, el pecado también nos mordió, nos inyectó el veneno, y a partir de ahí nos degradamos, nos fuimos destruidos, muertos. Dice el Señor Jesucristo: todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo vino a darnos libertad, libertad que necesitábamos, amigos, amigas mías. El pecado nos había esclavizado, estábamos muertos, así como la serpiente de bronce, así como la serpiente ardiente mató y destruyó a tantos. Así, mis queridos y fieles amigos y amigas, el pecado ha destruido millones de personas, hogares, familias están destruidas a causa del pecado. Pero aquí hay esperanza mientras estamos en la tierra. Si tú miras a la cruz de Jesús, si tú miras a la cruz del Cristo vivo, ahí está la vida, ahí está la vida, solo la vida, mi amigo, mi amiga. En Efesios capítulo 2, el versículo 1, escuche lo que dice de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el versículo 1 de la epístola de Efesios capítulo 2. Y Él nos dio vida. Eso quiere decir que la que reinaba, imperaba en nuestras vidas, no era la vida, sino la muerte. Aunque caminábamos aquí en la tierra, su palabra es clara: Él os dio vida. ¿Quién? Jesús de Nazaret. A vosotros, a todos los habitantes de la tierra, Él les quiere dar vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, así como la serpiente venenosa mordían al pueblo de Israel y los mataba, el pecado nos mató. El pecado nos destruyó. Nos mató espiritualmente, se lo dije en la anterior enseñanza. La siguiente muerte que íbamos a enfrentar era la muerte física, juntamente para ser condenados eternamente. Pero esto es lo hermoso del Dios viviente, que nos da a su Hijo, no para que reine la muerte, sino todo lo contrario. Vino Jesús de Nazaret a destruir la muerte, a destruir todo pecado, toda práctica pecaminosa, a destruir cualquier enfermedad que existe en el hombre, en el ser humano. Él tiene el poder para destruirlo todo y hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, mis amigos. Así como fue levantada esa serpiente, el Hijo de Dios tenía que ser levantado en lo alto, porque Él tenía que ser visto por toda la humanidad. Y Él nos llama a todos. Es que por eso debemos de predicar a Jesucristo, por eso debemos de seguir proclamando su nombre. En Primera de Corintios capítulo 23, déjeme ver, escuche lo que dice. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice así. Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, la palabra del Señor dice así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ese es el versículo 23, el 24. Mas para los llamados, así judíos como gentiles, griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es que Dios es tan sabio. No podíamos tener un Salvador tan grande y tan maravilloso y no queremos otro. Él es todo y Él es completo.
completo. Jesús es completo. Pero nosotros predicamos, dice aquí en esta epístola de primera de Corintios capítulo 1, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es que era necesario que sea levantado en ese madero. Si la serpiente de bronce por el poder de Dios daba vida, cuando los que eran mordidos el veneno estaba dentro de ellos destruyéndolos y matándolos, pero miraban a la serpiente de bronce y ahí estaba la vida. Imagínese la sangre del Cordero, imagínese la vida de Cristo, Dios mío, que nos da vida y vida eterna. ¿Cómo no adorarlo al Rey? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Ah? Dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque aún tropiezan los judíos con el Mesías eterno, Jesús de Nazaret. Tropiezan tanto al extremo que van a adorar y van a creer en un falso Mesías. Ellos van a creer en un falso Mesías y van a hacer alianza pensando que es su verdadero Mesías. Judío, tú que me escuchas, el Dios omnipotente te abra el entendimiento, te corra ese velo que se puso Moisés un día y puedas entender, porque Dios te lo revela, que tu Mesías ya vino y que va a venir por segunda vez y pondrá sus pies en la tierra, y cuando venga aquí viene para gobernar 1000 años. Antes liberará a su pueblo. Te libertará a ti, judío. Si estás vivo, vendrá primero a liberarte cuando todas las naciones se unan para tratar de erradicar, de arrancar de raíz al pueblo hebreo. Cuando las naciones poderosas se unan y pongan misiles, bombas atómicas y todo para tratar de destruir a Israel, aparecerá el sol de justicia, aparecerá en las nubes y vendrá a la tierra el león de la tribu de Judá. Vendrá a esta tierra el lucero resplandeciente de la mañana, y nosotros brincaremos y nos gozaremos en Jehová nuestro Dios, porque grande ha sido su salvación para con nosotros. Oh, mis amigos, ¿no quiere usted también juntamente con nosotros gozarse? Venga, venga. Escuchó, dice, tropezadero para los judíos, aún tropiezan hasta que el velo les sea quitado. Y sabe lo que dice segunda de Corintios capítulo 3: y el velo solo por Jesucristo es quitado de los judíos. Solo por Cristo. Va a llegar el día, dice uno de sus profetas, que van a llorar por aquel que traspasaron, y lamentarán y llorarán y gritarán como la mujer que está con dolores de parto. Van a llorar por aquel que lo traspasaron. Nunca debieron de haber dicho, cuando arengaban con la multitud y Pilato les dijo: le soltaré al hombre, no veo ningún delito en él. Y todos los sacerdotes, los fariseos, los ancianos judíos gritaban con el pueblo: crucifícale a este, crucifícale y suéltanos a Barrabás. Y Pilato les dijo: pero qué mal les ha hecho, yo no encuentro delito en este hombre. Entonces le dijo el pueblo: mira, si tú no lo crucificas es como si estás contra César. Ahora la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dejaron una maldición. Lamentablemente, por generaciones, ¿cuánto ha sido perseguido el pueblo hebreo? ¿Cuánto ha sufrido el pueblo judío? ¿Cuántas persecuciones ha atravesado? El holocausto nazi es tan, parece hasta mentira, pero es tan verdadero. Dios mío, cómo sufrieron, cómo los mataron, cómo los destruyeron. La mente de este hombre, poseída por Satanás, creía que erradicándolos, sacándolos, terminando con esta raza, se acababan los problemas. El único ser que quiere arrancar a Israel por completo es el diablo, porque el diablo aborrece todo lo que es de Dios. Y
de las cosas de Dios que Él tiene en esta tierra, porque Él lo ha creado todo, Él es el dueño de todo, pero de manera especial es Israel, porque dice que Israel es como la niña de sus ojos. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo y nos ama a nosotros. Usted no se sienta triste, mi querida amiga, mi querido amigo, nos ama a nosotros. Dios, mire, aquí mismo lo dice: para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Claro, porque cuando nos ven predicando, lo primero que expresan muchos: están locos. Ellos están locos. Pero luego dice Pablo: para los llamados así judíos como gentiles, como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué poder, Padre. Es que a nadie se le hubiese ocurrido algo tan infinitamente sabio. Dios envió a su Hijo. Dios nos trajo a su Hijo. Vamos a adorarle perpetuamente. Nosotros estábamos muertos en pecado, como decía Efesios capítulo 2. Decía que Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él nos ha dado vida. Pero qué precioso es el versículo 15 del mismo Efesios capítulo 2. Yo leí el 1. Cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él les dio vida. Él nos ha dado vida. Y esto es lo que a mí me emociona y me llena el pecho de fuego. ¿Sabe qué? Saber que Jesucristo no vino trayendo religión, no vino trayendo un poco de normas, de doctrinas, de mandamientos y de cosas nada más. No, Él lo vivió, Él lo hizo. Él es el primero, Él se pone adelante. Él, en vez de ser servido, vino a servirnos. En vez de Él, que estaba lleno del poderío, de tú, se humilló como que no tenía ningún poder, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice su palabra. Se hizo maldición para romper de nosotros toda maldición. Por eso lo adoramos, mis amigos. En el versículo 15 dice que Cristo vino y abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Escuchó lo que dice la palabra de Dios. Lo escuchó bien. Le leo otra vez. ¿Qué hace Cristo en su carne? Vino a abolir las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De los dos, ¿cuáles dos? Judíos y gentiles. Ya no hay judío, griego, escita, gentil. Ya no. Ahora, de los dos pueblos, Dios quiere y va a hacer y ha hecho de los que ya creemos un solo pueblo. No importa si usted es judío de nacimiento, no importa si usted no es judío como yo. No soy judía, amo a Israel, porque este amor lo ha puesto Dios en mi corazón. Dios ha puesto en mi corazón este amor. Pero dice que el Señor vino a abolir las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Claro, porque la ley de Dios de manera especial fue para un pueblo, el pueblo judío. Imagínense, la ley decía: no robarás, no matarás, no fornicarás. A ver, el primero dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno solo es y no hay otro. No te harás imágenes, no te postrarás ante ellas, no las honrarás. Imagínense, nosotros era de los primeros, el primer mandamiento lo habíamos quebrantado. Los gentiles y paganos nos postramos ante las imágenes, adoramos al yeso, a la madera, todas las imágenes habidas y por haber. Un día las adoramos, nos postramos ante ellas. Habíamos quebrantado sus mandamientos: no robarás, no matarás, no mentirás, no fornicarás, no adulterarás, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. Todos los mandamientos de Dios
los habíamos quebrantado, porque la ley, los mandamientos, los preceptos eran de manera especial para el pueblo hebreo. Para ellos era el pacto, la promesa, la ley divina, hasta que Jesús de Nazaret viene a abolir todo esto y de los dos pueblos, judíos y gentiles, hacer un solo pueblo, dice su palabra, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si los judíos se sentían los niños mimados, los engreídos de Dios, y que Dios era solo para ellos, se equivocaron. El Dios omnipotente era para judíos y también para gentiles. Y el Dios del cielo enviaría a su Hijo, y Él fue puesto en esa cruz, y mediante la cruz reconcilió con Dios, reconcilió a judíos y reconcilió a gentiles. Mediante su cruz nos reconcilió con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque éramos enemigos de Dios, judíos y gentiles. Judíos porque pecaron, gentiles porque pecaron. ¿Acaso no acabamos de leer en Números capítulo 21 que el pueblo se rebeló, habló contra Dios y contra Moisés? Ese es uno de los pasajes. Hay tantos en la palabra, en el antiguo pacto, donde Israel se rebelaba, Israel se volvía a rebelar contra Dios, y Dios tenía que permitir situaciones duras y difíciles para el pueblo, para que este pueblo, una vez quebrantado, mordido por serpientes venenosas y muriendo, puedan arrepentirse y volverse a Dios. Oh, mis amigos, mis amigas, dice que mediante la cruz reconciliar con Dios. Tenía que reconciliarnos a los judíos. Recuerda que leímos Romanos capítulo 11, creo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ellos son las ramas verdaderas, las ramas originales del olivo. Nosotros somos el olivo silvestre. Hemos sido injertados en el lugar donde fueron las ramas verdaderas. Pero cuando ellos se arrepientan, también serán injertados, porque Dios nos ha sorprendido a todos en pecado. Judíos pecadores, gentiles pecadores, necesitados de uno solo, necesitados de la gracia y del poder divino mediante un hombre, Jesús de Nazaret. Necesitamos esa gracia divina, lo necesitamos a Él. Este hombre perfecto es el que vino a reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. Te alabamos, Padre, te alabamos. Mediante su cruz reconciliar con Dios. A los judíos han pecado ante Dios, a los gentiles han pecado ante Dios. En un solo cuerpo, en su maravilloso, santo, puro y perfecto cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahí en su cuerpo mató, destruyó las enemistades. Los judíos tenían el pacto, los judíos tenían las promesas, los judíos tenían la ley. El pacto, Dios le dijo a Moisés: vas a circuncidar a todo hombre, incluyéndote a ti, Abraham. Vas a circuncidar a todos los hombres en el prepucio, los vas a circuncidar. Esa circuncisión era para Israel, era en el cuerpo físico. Había que hacer la circuncisión, y eso era señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero Dios hizo con nosotros un mejor pacto. Aleluya, gloria al Dios de los cielos. Dice su palabra, Jesucristo dijo: esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Mientras comía la última cena: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, y esta es mi sangre que por vosotros va a ser derramado, porque este es el nuevo pacto que une a gentiles y a judíos en la preciosa sangre de Cristo. Ese cuerpo de Cristo nos amista, nos hace amigos, nos reconcilia con el Dios Todopoderoso. Bendito seas, Padre. Dios
bendito y santo. Me emociono. Estoy llena de fuego. Estoy llena de fuego. Es mi Dios. Él es mi rey. Es mi tesoro, Dios mío. Dios todopoderoso. Dice su palabra, Dios mío, matando en ella, en su cuerpo, matando todas las enemistades. Bendito seas, Padre. Ya no somos enemigos de los judíos, ni los judíos son enemigos nuestros. Ay, Dios todopoderoso. Usted sabe, un judío, especialmente un fariseo, si había un publicano cobrador de impuestos y era judío, lo despreciaban, lo veían vendido al imperio romano. Pero si era un gentil cobrador de impuestos, a ellos lo odiaban más. Ni siquiera la mano la daban, porque el pecado, ellos decían, parecía que ellos pensaban que se pasaba el pecado a ellos. Ay, pero Jesús de Nazaret, Cristo eterno, vino y un publicano estaba ahí, cobra impuesto y guarda el dinero, cobra impuesto y guarda el dinero. Y vino Jesús de Nazaret y le dijo a ese hombre llamado Leví: sígueme. Y ese hombre se pone de pie, lo dejó todo y lo siguió. Llamó a un publicano. Llamó a los publicanos a la salvación, a los cobradores de impuestos. Llamó a un Zaqueo. Zaqueo era cobrador de impuestos. Se subió a un árbol para verlo pasar, pero Jesús no quería que solo lo vea pasar. Jesús quería hacer morada en el corazón de Zaqueo. Jesús quería ordenarle la casa a Zaqueo. A veces tenemos nuestros hogares, como dicen, con los pies para arriba. Hay desorden, hay caos. Manda a la mujer cuando el que tiene que dar, el que manda más dentro de un hogar debe ser el hombre. Ay, eso es machismo. ¿Quién lo dice? Usted. Cuando hablamos del que tiene mayor autoridad dentro del hogar es el hombre. No hablamos del machista que golpea, que patea, que lastima. Hablamos de aquel que es sabio para tomar decisiones. Aquí hablamos de aquel que hay momentos donde él, solo él, tiene que tomar las decisiones por el bienestar de su hogar y de su familia. Y la mujer aporta en todo, pero hay momentos que mujeres tienen que sujetarse y respetar la decisión que tome su esposo. Si ven que es una decisión mal tomada, podéis opinar, podéis decirle: amor o esposo, en esto creo te estás equivocando. Pero si tú eres cabeza de hogar, tomarás esa decisión, pero no olvides que te lo he dicho. ¿Y qué sabemos? Ese esposo reacciona y se da cuenta que posiblemente la decisión que iba a tomar no es la más correcta. Si él es hombre temeroso de Dios, humilde, él va a permitir y va a aceptar la sabiduría de su esposa. Esta es la mujer sabia que edifica, porque la necia destruye, corrompe, es vulgarzota, es peleona, se pelea con las vecinas. Esa es la insensata, la necia. Hay que ser mujeres sabias, dice su palabra. Escuchen, mi amigo, mi amiga, ¿cómo no predicar a este Cristo glorioso, Dios mío? Debemos de hacerlo. Él como hombre viene y, como dice su palabra, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Jesucristo. Ay, mire lo que dice en Romanos capítulo 8, qué pasaje. Hoy yo hasta lloraba con este pasaje tan hermoso, porque yo entiendo por la gracia del Cordero su palabra. Yo la entiendo. Escuchen capítulo 8, el versículo. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4, hasta el 3, por lo menos hasta el 3, 3 versículos. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, porque la gente se apodera de los versículos
y hacen lo que les da la gana, lo interpretan a su manera y hacen horrores. Créame, veía ahora mismo en Argentina un apóstol que se divorció, ha hecho tantos horrores, abrir más iglesias, portales en el cielo. Y vas a abrir esos portales en el cielo con sacrificio, porque tus ofrendas van a abrir los portales en el cielo. Mire, ahí no es solo pecador ese hombre, y Dios lo va a juzgar. Y los que están ahí también serán juzgados, porque Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y aquí está el manual que debe regir nuestras vidas. Aquí está su palabra. ¿Sabe? En un lugar con más de 20,000 personas estaba ahí, después que se divorció, después que la mujer pedía creo que $100 millones para darle el divorcio, después de todos los rumores que se dieron, que él andaba con alguien famosa y voluptuosa. Bueno, se dijo, eso no se probó, no sé. Bueno, yo no sé, porque la realidad es que no soy, solo lo poco que se vio en las noticias. Ahora abriendo mega iglesia, pues uno de los pastorcitos de él está siendo investigado por lavado de dinero. Por lavado de dinero. Hoy que está de moda eso, el lavar dinero. ¿Ah? Hoy, ¿cuántos han caído en esto? No sé cuántos millones de dólares cuesta la mega iglesia que han abierto, pero ahora lo investigan. Ahora, recién ahora lo están investigando. Que nuestros corazones no se carguen de avaricia. Sigamos humildes, sencillos. No importa, no importa, no tenemos lujos, no tenemos pompa, no tenemos qué sé yo, tantas cosas y cosas materiales. Y no importa. Tenemos un tesoro. Y este tesoro es Jesús. No seamos desleales. No seamos infieles con aquel que muere de una manera tan dolorosa y vergonzosa. Muere en una cruz por ti, hermano, por ti, hermana. No desprecies una salvación tan grande. Te vas a arrepentir y vas a pagar muy caro. Arrepiéntete ahora. Hazlo ahora. Mañana puede ser muy tarde. Dios va a juzgar a todos estos hombres, a todas estas personas. Yo pensé que la pandemia, con ese remesón que Dios permitió, muchos cambiarían. Y ciertamente muchos, pero no cambiaron, se apartaron, se alejaron, se fueron al mundo. Pero otros continúan en su maldad, en su avaricia, en su codicia, que como dice el Señor en su palabra, harán mercadería de vosotros. Pero ¿dónde está el pueblo para discernir? ¿Dónde está el pueblo que tiene la palabra de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios? ¿Dónde está el pueblo? Igual que esos líderes corruptos, avarientos, son las ovejas. O ya no son ovejas. Son esas personas que están allí. Que Dios tenga piedad, que puedan darse cuenta a tiempo y que no sean manipulados. Yo pude escuchar brevemente el mensaje que da. Todo desde la alabanza estaba tan alineada el mensaje cuando Isaías ora de una manera tan maravillosa. Y si tú descendieses a tu presencia se escurren los cielos, algo así. Está orándome Isaías, el profeta de Dios. Ay, él vino, este hombre lo interpretó y dice: los cielos, mira, tienen que abrirse porque estamos abriendo portales y se van a abrir con tus ofrendas. ¿Cómo lo arregló todo? Tu ofrenda con sacrificio. Es el sacrificio de la iglesia que va a ofrendar aquí y se van a abrir los portales en el cielo. Pero con qué sabiduría, oiga, mundana, satánica, y con qué lengua dice: para que venga la bendición para tu vida.
Y se lo creyeron. Más de 20,000, la capacidad era para a más de 20,000 habían. Ahí estaban adorando al hombre, porque ahí no está Dios. Nadie tiene que llevar una ofrenda para recibir el milagro o lo que desee de parte de Dios. Basta un corazón arrepentido. Basta un corazón arrepentido. Yo no sé, yo soy feliz. Aprendí a contentarme, tenga poco, tenga mucho. He aprendido a vivir. Yo le dije al Señor, yo quiero vivir una vida decente. Hace poco tiempo para mí cambiarme, darle un giro a mi vida, y ya no, dije no me voy del país. Toqué una puerta, un familiar, otro, ¿será que me debo de ir? Cuando vi que dije no, Dios mío, no viene de ti, y tomé la decisión, dije no, me quedo. Necesitaba tantas cosas. Yo había vivido al lado de alguien, una señora que me amó mucho por casi 25 años. Ahora mi vida iba a girar y yo necesitaba todo, todo. Y yo oraba a Dios y le decía, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me quieres llevar a otra dimensión? ¿Tú quieres que yo haga? Mira, a mí no me gusta mucho la cocina, pero si yo tengo que cocinar, yo cocino. A mí no me gusta esto, aquello, pero dime qué quieres. Y si yo tengo que vender algo, y si yo lo haré, yo lo voy a hacer. Dime qué negocio, qué hago. Y cuando más oraba pidiéndole qué hago, yo tengo talento, tengo dones, tengo tantas cosas, y basta que tú estés, dice tu palabra, que donde José ponía su mano tú lo prosperabas. Y yo quiero hacer algo, yo para ganar, porque yo quiero vivir decente. Yo no vuelvo al mundo, era lo que más le decía al Señor, nunca más volveré. Y orando, comencé a salir a buscar, a ver trabajo con alguien. ¿Qué hago? Dios mío, me ofrecían trabajo. ¿Tú qué hago, Padre? Y el Señor, cuando yo regresaba a casa, me ponía a la gente, predícales. Y me quedé hasta la hora de la noche aquí en Ecuador, 10:30, 11 de la noche. Y llegué. Y comencé a hablar y comenzó a congregarse más gente. Después, predícales. Y tuve que rendirme y decirle, Señor, está bien. Sí, todos estos años he predicado tu palabra y tú me sigues llamando, predícales. Esa es tu misión. Y solo me incliné y le dije, está bien, Señor, seguiré predicando, no te preocupes, que tu sierva obedece lo que tú le has dicho. Yo quería ganarme, yo por mis manos, yo hacerlo. Yo quería ir a hacer lo que tenga que hacer, o irme a trabajar con alguien o con quienes me estaban ofreciendo ese trabajo, hacer algo. Yo dije, está bien, voy a llamar y voy a decirle, está bien, voy a trabajar contigo. Y el Señor me ponía, predícales, predícales. Hay que obedecer al Señor. Por mucho que tú quieras ganar, quieras tener, estar en el comercio, o no sé, tantas cosas. Pero entonces dije, está bien, Señor, mi llamado es a predicar. Así lo haré. Tú sabes lo que tienes para mí. Y para mí tienes que tener algo hermoso, algo lindo. Y yo lo sigo esperando. Lo aguardo, Señor, no hay problema. Yo lo espero. Espero en ti. Porque los que esperan en ti nunca serán avergonzados. Pero no es fácil rendirse al Señor. No es fácil. ¿Escuchó? Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuche, amiga, amigo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios mío, tenemos que entender bien los versículos. No hay condenación. ¿Para quiénes? Para aquellos que no caminan en la carne, sino en el Espíritu. Porque los que son espirituales no son mundanos, no tienen la mente corrupta. Esa es una enseñanza maravillosa. El día domingo tuvimos una linda enseñanza. Alguien me escribió que dónde está la palabra semen de Dios, que esto, que el otro, y tuve que explicarlo. Me escribieron, no los que están conmigo, pero les dije, yo les voy a explicar a ustedes para que ustedes, como pueblo que ha estado conmigo, estén bien preparados para cualquier defensa que tengan que presentar del Evangelio.
Y les voy a enseñar. Esto me escribieron brevemente, solo algo sencillo. Y bueno, quiero que nos digan qué parte de la Biblia. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es buscando el significado de la palabra simiente. Y fuimos al diccionario. La palabra simiente solo dice simiente, semilla, semen. Si yo lo tomo con la mente carnal, voy a hablar humanamente el semen del hombre. Pero cuando nosotros lo tomamos espiritualmente, Dios no es hombre. ¿Cómo voy a pensar entonces que es humano, es esa parte humana? Y le pedí, dice, porque eso está tan feo. Le dije, querida hermanita, sería bueno que tengas la foto para saber hasta con quién hablo. Pero quiero decirte algo. Para mí ya más o menos sospecho de dónde viene. De esas teólogas, de esas que van a retiros, encuentros, posencuentro y más que encuentro, y son carnales. Nada les ha hecho ser espirituales. Y tienen 15, 17, 18 años en los caminos del Señor. Pero qué preciosa era la palabra que Dios nos daba. El que es espiritual juzga las cosas espiritualmente. Entonces yo no puedo pensar que Dios es hombre. Y le escribí, le dije, y no llames eso tan feo al semen, porque déjame decirte que quien puso eso en el hombre es el Dios omnipotente. Y de eso que tú dices tan feo, ahí están los espermatozoides que marcan el sexo del niño. A Dios le plació así. Dios todo lo que ha hecho es bueno, en gran manera bueno. La corrupción y la podredumbre está en la mente del ser humano. Y déjame decirte que no es el semen lo corrupto, lo podrido, son los actos, son las acciones que se hacen en un lecho, en una cama, las aberraciones, las podredumbres. Eso es lo inmundo, lo podrido, lo sucio. Eso es lo que hay que llevar a las personas que no practiquen podredumbre, orgías con sus cuerpos. Todo lo contrario, Dios usa esto para marcar el sexo del niño y trae vida, porque toma del hombre y de la mujer, y el Señor crea la vida, forma ahí el cuerpo y pone vida en ese cuerpo. No podemos llamar, tenemos que ser sabios, sabios, muy sabios. Y un versículo que Dios nos dio para sellarlo. Y permítame solo un segundo salirme, un segundito para leerle. Aquí dice, creo que era era Tito creo era, Tito o Timoteo. A ver, Tito creo era, Tito 1, ajá. Escuche, en Tito 1:15, escuche. Todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras para los puros. Cuando usted no ha sido renovado en el espíritu de su mente, usted tiene una mente corrupta, podrida, sucia. Uy, qué asco, semen. Uy, claro, está llamando qué asco a lo que Dios puso en el hombre. Cuidado, se me parece a Pedro, cuando el Dios del cielo hizo que descendiese un lienzo y le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y como buen judío que conocía la ley y los mandamientos de Dios, dijo Pedro, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda yo he comido, ninguna cosa mala. El Dios del cielo tuvo que decirle a Pedro, Pedro, lo que yo santifiqué, tú no lo llames impuro, inmundo, malo. Mata y come. Y entonces dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, los corruptos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Escuchó lo que dice? Todas las cosas son puros para los que tienen mente pura, mente que ha sido y sigue siendo renovada y transformada por el poder de Dios. Mas para los corrompidos e incrédulos, los que tienen mentes carnales, corruptos, podridos, siguen en sus carnalidades a pesar de los 15, 17, 18, 20, 25 años, la mente no ha sido renovada. Dice, más para los corruptos y corrompidos e incrédulos. Hay incredulidad en ellos, e incrédulos. Nada les es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
profesan conocer a Dios. Este ataque era de adentro, de los nuestros. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, con sus acciones lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ay, Señor, es que no es fácil estar en Cristo Jesús, vivir en Cristo. Ese es el problema. Gente que se llama cristiana de labios, pero no de corazón. El verdadero cristiano está en Cristo Jesús y ya no anda conforme a la carne y ya no interpreta las cosas carnalmente, sino espiritualmente. Y luego dice en Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús de Nazaret nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte eterna, de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque su palabra también dice aquí en Romanos capítulo 6 versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Escuchó? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva que Dios nos ha dado, el regalo que Dios nos ha dado, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero qué precioso es nuestro Dios. Nos ha dado la vida en Jesucristo, su Hijo amado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8:3. El 8:2, el 8:3 de Romanos, esta epístola dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién se puede perder? Solo mentes diabólicas, mentes tomadas por el infierno. Otra vez el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque la ley tenía el poder para revelarme el pecado, pero la ley no tenía ese poder para ayudarme a destruir el pecado. La ley me revelaba, me mostraba, me enseñaba el pecado. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Claro, somos débiles en la carne, por cuanto era débil en la carne. Y es ahí donde el enemigo puso el pecado, como la serpiente venenosa puso su veneno dentro de nosotros, y ya no practicamos un pecado, sino cuántos pecados. Todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo se contaminaron a causa del pecado. Lo que era imposible para la ley, por cuanto todos éramos débiles en la carne, Dios, bendito Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado Dios lo envió a Jesús de Nazaret en semejanza de carne. Claro, porque tenía que ser hombre. El hombre cae en el huerto del Edén, necesitaba ser redimido, rescatado de la condenación del pecado, que es la paga del pecado, es muerte. Necesitaba ser el hombre restaurado, rescatado, redimido. Lo necesitaba. Dice su palabra: Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, Jesús viene a causa del pecado, a causa del pecado, dice, en semejanza de carne y de pecado, aunque Él con su cuerpo, con su carne, nunca conoció pecado. Por eso tiene todo el poder para ahora perdonarte, perdonarnos a nosotros todos los pecados de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó el Dios omnipotente al pecado en la carne. ¿De quién?
en la carne de Jesús de Nazaret. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No lo había desamparado Dios. Es que Dios es grande. Ningún hombre, ningún que esté puede exclamar tan grande exclamación. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo envió en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para el Padre Celestial condenar el pecado en la carne. Ahora, Padre, terminamos con este versículo. Déjenme ver. Es Colosenses. Debemos nosotros déjenme ver Colosenses capítulo 2. Escuchen el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Escuchó? Bien escuchó. Bien escuchó. Y lo vuelvo a leer. El versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. La circuncisión era para el pueblo hebreo, señal del pacto con Abraham. Pero ahora Dios quiere circuncidar ya no el prepucio, tu corazón. Tu corazón. Y cuando vienes a Cristo te va a circuncidar el corazón, te va a renovar tu mente, te va a transformar tu vida. Eso es ser un verdadero cristiano. No es cuestión de teología, y no estoy en contra de la teología. No es cuestión de encuentros por encuentro. Eso deja mucho billete a los que organizan esto. Es cuestión de buscar a Dios de corazón y de permitirle que Dios envíe su Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios more dentro de nosotros, y que hemos estado tan deformados y Él nos forme. Tenemos que permitirle a Dios que Él nos forme. Ahora, nosotros, dice su palabra que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado. En la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Ahora todos se pueden arrepentir de corazón, y el perdón de Dios inmediatamente estará en tu vida. David le dijo un día a Dios: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. No pude ver verdor, eran sequedales de verano, parecía. Su vida estaba reseca. Pero dije un día: confesaré mis pecados, y tú los perdonaste, mis transgresiones, tú perdonaste mis maldades. Ni siquiera los había confesado, solo en su corazón: confesaré mis pecados. Y Dios ya se los había perdonado. Es lo que Él espera de ti. Dice: y juntamente con Él, perdonándonos con Cristo todos los pecados. El 14 de Colosenses capítulo 2: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta contra mi vida, la vida de aquellos cristianos. Un acta, un documento en el cielo donde estaba toda tu vida. Y eso que habíamos hecho era contrario a nosotros, viles pecadores. Habíamos hecho lo malo ante los ojos del Dios viviente. Pero Cristo viene, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, porque eso que estaba escrito en esa acta era contraria a nosotros, porque eran las maldades y perversiones y lo podrido y todo lo malo que habíamos hecho. Anulando el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
quitó de en medio de Dios y nosotros separados a causa de esa acta que era contraria a nosotros. Pero Cristo viene, dice su palabra, la quitó de en medio y la clavó en esa cruz, en su cuerpo santo, en su cuerpo puro, en su cuerpo inmaculado. Ahí en esa cruz clavó el acta que era contraria a nosotros, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabanzas al Cordero, bendito sea Dios. Dijo Jesús de Nazaret: ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. El diablo sería pateado y echado fuera por el poder de Jesucristo. El príncipe de este mundo será echado fuera, y lo echó fuera Jesús de Nazaret. Despojó a los principados, no es otro que el diablo, sus demonios, sus servidores, sus secuaces, despojando a los principados y a las potestades. Y Cristo los exhibe públicamente, porque no fue en un huequito, en una cueva. Cristo muere y es levantado en una cruz. Porque si yo fuera levantado en esa cruz, a todos atraeré a mí mismo. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en esa cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Amigos, amigas, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es el gran victorioso. Ha triunfado nuestro Rey. Qué emoción, qué pasión, qué alegría, qué gozo hay en mi corazón. Ahora espero que el gozo sea compartido contigo, amiga, amigo mío. Te invito a venir a Jesús de Nazaret. Hay perdón, hay salvación y hay vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Te amamos y te bendecimos, fiel amigo, fiel amiga. Y a ti, hermano, cuánto te amamos. Y seguimos pidiendo al Señor para que Él te dé fortaleza, para que Él te ayude, para si estás atravesando un momento difícil, puedas volver al primer amor y puedas atravesar ese valle de sombra de muerte y puedas ir caminando por ese lugar oscuro, difícil, sabiendo que el Señor, y entendiéndose, tienes que saber de corazón que Dios no te dejará nunca y jamás te desamparará. Jesucristo es nuestro eterno sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? No tienes idea cómo se llena mi corazón de alegría, de gozo, saber que hoy camino con Jesús y saber que hoy tengo un abogado ante Dios, que si yo me equivoco, porque soy frágil, decía, somos débiles en la carne. Somos débiles en la carne. Si yo me equivoco, abogado tengo para con el Padre. Pero no solo un abogado, tengo un sumo sacerdote. El abogado defiende, el sumo sacerdote intercede. Intercede, ora, pide. El sumo sacerdote Jesús de Nazaret intercede por nosotros. Te amamos y te bendecimos. Si el Señor lo permite, yo estaré con ustedes el día mañana. Yo iba a decir el día jueves. Mañana estaré con ustedes. Un abrazo fraterno. Que Dios los bendiga a todos, a todas, a todos, creyentes, no creyentes. Para ti, no creyente, doble abrazo, porque el Señor Jesús te está llamando, te está buscando. No le niegues tu corazón, ríndete a Él, porque Él te ama con amor eterno. Shalom, paz, gloria a Dios. Denle la alabanza al Señor y toda la gloria al único que vive y que reina.
Los amo. Hasta mañana.